El reloj de pared marcaba las 4:30 de la tarde, cuando Miguel Hernández pasó la toalla húmeda por su frente sudorosa. Por 10ª vez en esa hora, la pequeña barbería San Miguel permanecía en un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el goteo persistente de la llave del lavabo que llevaba semanas prometiéndose arreglar, pero las promesas, como el dinero, escaseaban últimamente en su vida. El joven de 26 años caminó lentamente hasta la ventana empañada que daba a la calle Doctores, una de las arterias más transitadas del barrio, y observó el flujo constante de personas que pasaban frente a su negocio sin siquiera voltear a mirar. Todos parecían tener prisa, todos parecían tener un destino claro, una vida resuelta. Miguel, en cambio, se sentía como un náufrago en medio de una ciudad que cada día se volvía más ajena, más hostil hacia los pequeños comercios como el suyo. La barbearia había sido el reino de su padre durante más de 2 décadas. Don Roberto Hernández había construido no solo un negocio, sino un refugio donde los hombres del barrio venían a encontrar mucho más que un simple corte de cabello. Entre esas 4 paredes cubiertas de espejos empañados y fotografías amarillentas, se habían tejido historias, se habían compartido penas, se habían celebrado alegrías y se habían forjado amistades que duraron toda la vida. Miguel recordaba vívidamente las tardes de su infancia, cuando se sentaba en el rincón sobre una caja de madera a observar las manos mágicas de su padre deslizarse con precisión milimétrica sobre el cabello de los clientes. Don Roberto nunca parecía apurado, nunca parecía preocupado por el dinero. Para él cada cliente era una historia diferente, un universo único que merecía toda su atención y respeto. «Mijo», le había dicho una vez, mientras limpiaba meticulosamente sus tijeras al final de una larga jornada, «ser barbero no es un trabajo, es un arte, y como todo arte, requiere paciencia, dedicación y sobre todo corazón. Estos hombres no vienen aquí solo por vanidad, vienen buscando un momento de paz, un espacio donde puedan ser ellos mismos sin máscaras ni pretensiones». Pero ahora, 2 años después de la muerte de don Roberto, Miguel se encontraba luchando contra una realidad muy diferente a la que había conocido su padre. El barrio había cambiado, las grandes cadenas de salones de belleza ofrecían promociones imposibles de igualar. Los barbershops modernos con música electrónica y decoración minimalista atraían a los jóvenes. Y los hombres mayores, los clientes fieles de antaño, habían ido desapareciendo uno por uno, algunos por mudanza, otros por enfermedad, muchos otros simplemente porque la vida los había llevado por caminos diferentes. Miguel se dirigió hacia la antigua caja registradora, esa reliquia de los años 80, que su padre se había negado a cambiar, argumentando que las cosas buenas no necesitan modernizarse, solo mantenerse. Abrió el cajón con el sonido metálico familiar y contó los billetes arrugados y las monedas desperdigadas. 280 pesos, ni siquiera lo suficiente para cubrir el alquiler de la próxima semana, que ascendía a 1.500 pesos. La desesperación comenzó a treparse por su garganta como una mano invisible que apretaba cada vez más fuerte. ¿Qué diría su padre si pudiera verlo ahora? ¿Qué pensaría de ver su legado al borde de la extinción, su sueño convertido en una carga imposible de sobrellevar? El joven barbero se dejó caer pesadamente en la silla giratoria donde había visto trabajar a su padre miles de veces. El cuero rojo, ahora agrietado por el uso y el tiempo, se amoldó a su cuerpo como un abrazo melancólico, cerró los ojos y trató de invocar la presencia de don Roberto, esa sensación de seguridad y sabiduría que siempre había irradiado. Los recuerdos llegaron en oleadas, su padre enseñándole a sostener correctamente las tijeras cuando tenía apenas 12 años, su padre explicándole la importancia de escuchar a los clientes, no solo sus peticiones sobre el corte, sino sus historias, sus preocupaciones, sus alegrías, su padre consolándolo cuando los niños de la escuela se burlaban de él por tener las manos manchadas del tinte para bigotes. Las manos manchadas de trabajo honesto son más dignas que las manos limpias de quien nunca se ha esforzado por nada, le había dicho entonces, y Miguel había cargado esas palabras como un escudo durante toda su adolescencia. Pero ahora, con 26 años cumplidos y enfrentando la posible pérdida de todo lo que su familia había construido, esas palabras sonaban más como un eco distante que como una verdad consoladora.
El sonido estridente de la campanilla de la entrada lo sacó bruscamente de sus pensamientos. Miguel abrió los ojos, esperando ver algún rostro familiar. Tal vez don Aurelio, el contador jubilado que venía cada 15 días religiosamente. O quizás Javier, el mecánico de la esquina que siempre llegaba cubierto de grasa y con historias divertidas sobre los carros que reparaba. Pero la figura que apareció en el umbral era completamente desconocida. Se trataba de un anciano de aproximadamente 70 años, tal vez más, con una presencia que inmediatamente llamó la atención de Miguel, a pesar de su evidente situación económica modesta. Su ropa remendada en varios lugares, sus zapatos gastados pero impecablemente limpios, su suéter de lana deshilachado en los puños. El hombre caminaba con una dignidad que parecía irradiar desde lo más profundo de su ser. Su cabello gris y considerablemente largo caía de manera desordenada sobre unos ojos azul acero que brillaban con una inteligencia penetrante. Su rostro, surcado por arrugas que hablaban de décadas de experiencias, conservaba los rasgos de lo que había sido sin duda un hombre apuesto en su juventud, pero lo que más impactó a Miguel fue la forma en que el anciano observaba la barbería, no con la mirada casual de un cliente cualquiera, sino con la intensidad de alguien que está reconociendo un lugar que tiene significado especial. «Buenas tardes, joven», dijo el anciano con una voz ronca pero cálida, retirándose una gorra desgastada que había visto mejores días. «¿Sería posible que me atendiera?» Miguel se incorporó inmediatamente, sintiendo una mezcla de alivio por tener un cliente y curiosidad por la extraña sensación de familiaridad que le provocaba a este hombre desconocido. «Por supuesto, señor. Será un placer atenderlo. Por favor, tome asiento». El anciano se acercó lentamente a la silla, pero antes de sentarse, se detuvo frente a las fotografías que decoraban las paredes. Eran imágenes en blanco y negro de diferentes épocas, clientes satisfechos de los años 80 y 90, momentos especiales de la barbería, reconocimientos de la comunidad del barrio y una foto particularmente grande de don Roberto en sus mejores años, sonriendo mientras sostenía sus tijeras favoritas. «Esta barbería tiene mucha historia», comentó el anciano, y Miguel notó un ligero temblor en su voz que no parecía relacionado con la edad. «Sí, señor. Mi padre trabajó aquí durante más de 20 años. Era toda su vida». «¿Era?», preguntó el hombre, volteándose lentamente para mirarlo directamente a los ojos. «Falleció hace 2 años, un cáncer muy agresivo. Ahora trato de mantener vivo lo que él construyó, aunque…» Miguel se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de compartir sus problemas económicos con un completo extraño. «Aunque las cosas no han sido fáciles», completó el anciano con una comprensión que sorprendió a Miguel. «¿Cómo lo sabe?». El hombre esbozó una sonrisa triste. «Se nota en los detalles, joven, en la forma en que miras hacia la caja registradora cada pocos minutos, en cómo cuentas y recuentas el dinero, en la preocupación que se asoma a tus ojos cuando crees que nadie te observa. Pero también se nota el amor con el que mantienes este lugar. Cada instrumento está perfectamente limpio, cada superficie brilla, cada fotografía está cuidadosamente colocada. Eso habla de un hombre que honra la memoria de su padre». Miguel se quedó sin palabras ante la precisión de esas observaciones. ¿Quién era este extraño que podía leer su vida como si fuera un libro abierto? «Permíteme presentarme», continuó el anciano mientras se acomodaba finalmente en la silla. «Soy Esteban Morales, pero puede llamarme don Esteban, y en cuanto al corte, dejo eso completamente en sus manos expertas. Tengo la impresión de que usted sabe exactamente lo que hace». Miguel colocó la capa de corte alrededor del cuello de don Esteban, notando que el anciano tenía pequeñas cicatrices en las manos, marcas que hablaban de una vida de trabajo duro, pero también notó algo más. Una pequeña cicatriz en forma de media luna en la mejilla izquierda, casi oculta por la barba descuidada. «¿Ha vivido siempre en la Ciudad de México, don Esteban?» preguntó Miguel mientras comenzaba a evaluar el estado del cabello del anciano. Los ojos de don Esteban se cerraron lentamente, como si la pregunta hubiera despertado recuerdos complejos. «He vivido en muchos lugares durante mi vida, joven Miguel, pero siempre he regresado aquí. La Ciudad de México tiene una forma muy particular de reclamar a sus hijos. Sin importar cuán lejos hayan viajado o cuánto tiempo hayan estado ausentes. ¿Cómo sabe mi nombre? No recuerdo habérselo dicho». Don Esteban abrió los ojos y sonrió.
Está escrito allí, en el letrero de la ventana, Barbería San Miguel, propietario, Miguel Hernández. Además, su padre siempre hablaba de usted con muchísimo orgullo. Miguel se quedó inmóvil, las tijeras suspendidas a medio camino hacia el cabello del anciano. ¿Usted conocía a mi padre? Esa es una historia muy larga y muy complicada, joven, una historia que he estado esperando el momento adecuado para contar durante más tiempo del que usted puede imaginar. El corazón de Miguel comenzó a latir más rápido. Había algo en el tono de don Esteban, una mezcla de nostalgia, dolor y determinación, que le decía que estaba a punto de escuchar algo que cambiaría su comprensión de muchas cosas. «Cuénteme», pidió con voz apenas audible. «Primero permítame que termine mi corte», respondió don Esteban con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Hace años que no me veo presentable, y creo que para lo que tengo que decirle, necesito sentirme lo más digno posible». Miguel asintió, aunque la curiosidad lo estaba matando. Comenzó a trabajar en el cabello de don Esteban con una concentración que sorprendió incluso a él mismo. Era como si, instintivamente, supiera que este no era un corte ordinario, que había algo sagrado en este momento que requería de toda su habilidad y atención. Mientras trabajaba, observó más detalles sobre don Esteban. Sus manos, aunque arrugadas y manchadas por el tiempo, tenían dedos largos y elegantes, como los de alguien que había sido diestro en trabajos que requerían precisión. Su postura, a pesar de la edad, conservaba cierta prestancia militar, y esa cicatriz en la mejilla, había algo en ella que le resultaba extrañamente familiar, aunque no podía identificar por qué. «Don Esteban», dijo Miguel, después de varios minutos de trabajo silencioso, «¿en qué se dedicaba antes? Quiero decir, ¿cuál era su profesión?». El anciano permaneció callado durante tanto tiempo que Miguel pensó que no había escuchado la pregunta. Finalmente, con voz apenas audible, respondió: «Fui muchas cosas durante mi vida, Miguel: soldado, mecánico, carpintero, vigilante nocturno, jardinero, empleado de limpieza, cualquier trabajo honesto que me permitiera sobrevivir y, más importante, ahorrar dinero para un propósito muy específico». «¿Qué propósito?». «Pagar una deuda muy antigua y muy importante que he cargado durante más de 25 años». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo profundamente inquietante en la forma en que don Esteban hablaba de esa deuda, como si fuera algo que había definido completamente su existencia. Continuó trabajando en silencio, moldeando el cabello gris de don Esteban con una paciencia que había aprendido observando a su padre. Lentamente, comenzó a emerger una transformación notable. El cabello, una vez peinado y cortado adecuadamente, revelaba una estructura que hablaba de elegancia natural. Los pómulos altos del anciano se volvieron más prominentes, y sus ojos azules comenzaron a brillar con mayor intensidad. Cuando comenzó a recortar la barba, Miguel se concentró especialmente en el área alrededor de esa cicatriz intrigante. Era una marca antigua, probablemente de décadas atrás, y tenía la forma irregular de algo que había sido causado por un objeto filoso. «¿Cómo se hizo esta cicatriz, don Esteban?», preguntó con la curiosidad natural de alguien que está acostumbrado a escuchar historias mientras trabaja. Los músculos del rostro de don Esteban se tensaron visiblemente. Permaneció en silencio durante tanto tiempo que Miguel comenzó a arrepentirse de haber hecho la pregunta. «Fue durante mi servicio militar», respondió finalmente con voz distante. «Un accidente que cambió mi vida para siempre, un momento de descuido que me costó mucho más que una simple marca en la cara». ¿Quiere hablar de ello? No es fácil hablar de los momentos que definen quiénes somos, especialmente cuando esos momentos están llenos de dolor y arrepentimiento. Pero sí, creo que ha llegado el momento de hablar, ha llegado el momento de muchas cosas. Miguel terminó de recortar la barba y se alejó un paso para evaluar su trabajo. La transformación era extraordinaria. Don Esteban parecía haber rejuvenecido 10 años. Pero más que eso, había recuperado una dignidad que había estado oculta bajo el cabello descuidado y la barba irregular. «Ya está, don Esteban. ¿Quiere verse en el espejo?». El anciano se incorporó lentamente y caminó hacia el gran espejo que dominaba una de las paredes de la barbería. Se quedó inmóvil durante largos segundos, contemplando su reflejo como si estuviera viendo a un fantasma del pasado
Miguel observó cómo las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de don Esteban, cómo sus manos temblaron ligeramente al tocar su cabello recién cortado. «Extraordinario», murmuró el anciano. «Hace décadas que no me veía así de presentable, así de digno». «Se ve muy bien, don Esteban. Mi padre siempre decía que un buen corte de cabello puede cambiar no solo cómo te ven los demás, sino cómo te ves a ti mismo». Don Esteban se volvió hacia él con los ojos brillantes de emoción. Su padre era un hombre muy sabio, más sabio de lo que usted puede imaginar. Miguel sintió que había llegado el momento de la verdad. «Don Esteban, por favor, cuénteme cómo conoció a mi padre, necesito saberlo». El anciano regresó lentamente a la silla y se sentó, no como un cliente, sino como alguien que se prepara para compartir algo profundamente personal. «Miguel, lo que voy a contarle sucedió hace 26 años, durante nuestro servicio militar obligatorio. Su padre y yo éramos compañeros de cuartel, asignados al mismo regimiento en la base militar de Santa Lucía». Miguel se sentó en la silla frente a él, completamente absorto en la historia que estaba a punto de escuchar. «Roberto, su padre, y yo nos hicimos amigos desde el primer día. Éramos muy diferentes. Él era serio, responsable, siempre pensando en el futuro y en la familia que quería formar algún día. Yo era impulsivo, irreflexivo, vivía solo para el momento presente, pero a pesar de nuestras diferencias, o tal vez precisamente por ellas, desarrollamos una amistad muy profunda». Don Esteban hizo una pausa, como si reuniera fuerzas para continuar. «Después de 6 meses de entrenamiento básico, nos asignaron a una misión especial en la frontera norte. Era 1979 y había problemas con el contrabando de armas y drogas en la zona de Tijuana. Nuestro trabajo era patrullar sectores específicos y reportar cualquier actividad sospechosa». Miguel escuchaba con total atención, tratando de imaginar a su padre como un joven soldado. Era nuestro tercer mes en la frontera cuando sucedió el accidente. Habíamos salido en una patrulla de rutina, 4 soldados incluyendo a Roberto y a mí. El área que estábamos vigilando había sido escenario de enfrentamientos años atrás, y aunque supuestamente había sido completamente limpiada, aún quedaban peligros ocultos. La voz de don Esteban comenzó a quebrarse. Yo era joven, imprudente, y me había adelantado al grupo a pesar de las órdenes específicas de mantener la formación. Quería demostrar mi valentía, mi independencia. Pisé una mina terrestre que había quedado enterrada desde conflictos anteriores. Miguel sintió que se le helaba la sangre. «Dios mío». La explosión me lanzó varios metros hacia atrás. Perdí la conciencia inmediatamente, pero cuando desperté, estaba cubierto de sangre y no podía mover la pierna izquierda. El dolor era indescriptible, pero lo que más me aterrorizaba era el silencio. No escuchaba a mis compañeros, no escuchaba nada excepto el zumbido en mis oídos. Don Esteban se tocó inconscientemente la cicatriz de su mejilla. Un fragmento de metal me había cortado la cara, pero esa era la menor de mis heridas. La pierna estaba destrozada, había perdido mucha sangre y estaba entrando en shock. «¿Qué pasó con mi padre?» «Roberto», dijo don Esteban con una sonrisa llena de dolor y admiración. No dudó ni un segundo. Mientras los otros 2 soldados se quedaron paralizados por el miedo, comprensiblemente, porque podía haber más minas en el área. Roberto corrió hacia mí, corrió directamente hacia el peligro sin pensar en su propia seguridad. Miguel sintió una oleada de orgullo mezclada con tristeza. Esa era exactamente la clase de hombre que había conocido en su padre, alguien que nunca podía quedarse de brazos cruzados cuando alguien necesitaba ayuda. «Me cargó en sus hombros», continuó don Esteban, y caminó 3 kilómetros completos hasta el puesto médico más cercano. 3 kilómetros, Miguel, cargando a un hombre adulto completamente inconsciente, mientras mi sangre goteaba constantemente y él no sabía si yo seguía con vida. Se salvó su pierna. Apenas. Los médicos dijeron que sin la intervención inmediata de Roberto, habría muerto desangrado en menos de 1 hora. La pierna quedó permanentemente dañada. Todavía cojeo un poco cuando llueve, pero conservé la vida gracias a él. Miguel se quedó en silencio, procesando la enormidad de lo que acababa de escuchar. Su padre había salvado la vida de este hombre. Había arriesgado todo por alguien que había cometido un error. Pero esa no es toda la historia, continuó don Esteban con voz cada vez más quebrada. Lo que vino después es lo que me ha atormentado durante todos estos años. ¿Qué pasó después? Después de que me salvó,
Después de que los médicos estabilizaron mi condición, después de que me dijeron que iba a vivir, yo desaparecí. Miguel frunció el ceño, sin entender. Era joven, Miguel. Era estúpido y cobarde. El trauma de haber estado tan cerca de la muerte, la culpa de haber puesto en peligro a mis compañeros por mi imprudencia, la vergüenza de necesitar que alguien más arriesgara su vida para salvar la mía. No pude manejarlo. En lugar de enfrentar esos sentimientos, en lugar de agradecer adecuadamente a Roberto, en lugar de honrar el sacrificio que había hecho por mí, simplemente huí. Huir como, cuando me dieron de alta del hospital militar, pedí una transferencia inmediata a otra base, inventé excusas, mentí sobre mi estado de salud, hice todo lo posible para alejarme de Roberto y de todo lo que me recordara ese día. Y lo peor de todo es que nunca le expliqué por qué me iba, nunca le agradecí adecuadamente, nunca le dije lo que su valentía había significado para mí. Las lágrimas corrían ahora libremente por las mejillas de don Esteban. Simplemente desaparecí de su vida como un cobarde. Dejé que creyera que tal vez su sacrificio no había sido valorado, que tal vez no había significado nada para mí. Miguel sintió una mezcla de emociones, tristeza por don Esteban, orgullo por su padre y una creciente comprensión de por qué este encuentro era tan importante. ¿Y después qué pasó? Después pasé los siguientes 25 años tratando de vivir con esa culpa. Me mudé lejos de la Ciudad de México, cambié mi nombre completo, traté de construir una nueva vida donde nadie supiera lo que había pasado, pero no importaba cuánto tratara de olvidar, Roberto estaba siempre en mis pensamientos. Su rostro preocupado cuando corrió hacia mí, sus manos firmes cargándome hacia la seguridad, su voz tranquilizándome cuando recuperé la conciencia. Don Esteban se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Durante todos estos años he vivido de lo mínimo absoluto. He trabajado en cualquier empleo que encontrara, por mal pagado que fuera. He vivido en cuartos de azotea, he comido frijoles y tortillas durante semanas enteras, he usado la misma ropa durante años. Todo con un solo propósito: ahorrar cada peso posible para el día en que finalmente reuniera el valor de buscar a Roberto y pagarle lo que le debía. Lo que le debía. Una vida, Miguel, le debía una vida completa, y decidí que la única forma de pagar esa deuda era ahorrando todo el dinero que pudiera y entregárselo como el reconocimiento material a su sacrificio. Miguel se quedó completamente inmóvil. Comenzaba a entender hacia dónde se dirigía esta historia, y la magnitud de lo que estaba escuchando lo dejaba sin aliento. Durante los últimos 5 años, continuó don Esteban, había ahorrado lo suficiente para contratar investigadores privados que me ayudaran a localizar a Roberto. Fue un proceso lento y costoso, pero finalmente, hace 6 meses, conseguí esta dirección. ¿Y qué pasó cuando llegó aquí? La voz de don Esteban se quebró completamente. Llegué aquí lleno de esperanza, con un discurso preparado, con todo el dinero que había ahorrado durante décadas, listo finalmente para enfrentar a mi pasado y pagarle a Roberto lo que le debía. Pero cuando toqué la puerta, una señora del vecindario me dijo que Roberto había fallecido 2 años antes. Miguel sintió como si le hubieran golpeado el estómago. Se debe haber sido devastador. No tienes idea, 25 años construyendo hacia ese momento, 25 años viviendo para esa posibilidad de redención, y llegar 2 años tarde. Me senté en la banqueta frente a esta barbería y lloré como no había llorado desde que era niño. Pero ¿por qué no se acercó antes? ¿Por qué esperó tanto tiempo? Don Esteban sonrió con amargura. Cobardía pura, Miguel, la misma cobardía que me hizo huir en primer lugar. Durante años me dije que estaba esperando tener suficiente dinero, que estaba esperando el momento perfecto, que estaba esperando sentirme preparado. Pero la verdad es que tenía terror de enfrentar a Roberto, terror de ver decepción en sus ojos, terror de que me rechazara o me dijera que su sacrificio había sido en vano. Miguel se acercó y puso una mano consoladora en el hombro del anciano. Mi padre nunca habría hecho eso. Era incapaz de guardar rencor. Lo sé ahora, pero durante todos esos años mi culpa me convenció de lo contrario. ¿Y qué hizo cuando se enteró de que había muerto? Pensé en irme. Pensé que ya no había nada que hacer, que había perdido para siempre la oportunidad de hacer las cosas bien, pero entonces la misma señora me contó que el hijo de Roberto había mantenido abierta la barbería, que estaba luchando por conservar el legado de su padre. Don Esteban miró directamente a los ojos de Miguel,
He estado viniendo aquí todas las semanas durante los últimos 6 meses, Miguel. Me quedaba parado en la esquina, observando la barbería, tratando de encontrar el valor para entrar. Te he visto trabajar, te he visto luchar, te he visto mantener este lugar impecable, a pesar de las dificultades que obviamente estás enfrentando. Miguel se quedó sin palabras. ¿Usted ha estado observándome? Sí, y cada vez que te veía me recordabas más a Roberto, no solo físicamente, aunque el parecido es notable, sino en la forma en que tratas a los clientes, en la dedicación con la que trabajas, en la dignidad con la que enfrentas las adversidades. Don Esteban se levantó lentamente de la silla y caminó hasta donde había dejado una bolsa de tela que Miguel había notado vagamente cuando entró, pero a la que no había prestado atención. Miguel dijo con voz solemne: «No pude pagarle a Roberto lo que le debía. Llegué demasiado tarde para eso, pero tú eres su legado, tú eres la continuación de su obra, y creo que él estaría de acuerdo en que la deuda que tengo con él se puede saldar contigo». Abrió la bolsa y comenzó a sacar fajos de billetes, algunos nuevos, otros claramente guardados durante años, algunos incluso amarillentos por el tiempo. Los fue colocando sobre el mostrador uno por uno, creando una pila que crecía ante los ojos incrédulos de Miguel. 160,000 pesos, anunció don Esteban cuando terminó. Es el resultado de 25 años de ahorro obsesivo, de vivir como un ermitaño, de trabajar en cualquier empleo disponible, de renunciar a cualquier comodidad o placer. Es todo lo que he podido reunir como pago por una vida salvada. Miguel se quedó completamente inmóvil, mirando el dinero como si fuera una aparición. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Era suficiente para pagar todos sus atrasos, para renovar la barbería, para asegurar su futuro durante años. «No puedo aceptar esto», murmuró finalmente. «Sí puedes, y debes», insistió don Esteban con firmeza. «Esta es la deuda que tengo con tu padre. Roberto me dio una segunda oportunidad de vida, y yo desperdicié esa oportunidad durante décadas por mi cobardía, pero tú no vas a desperdiciar la tuya. Pero usted necesita este dinero», protestó Miguel, notando nuevamente la ropa remendada y los zapatos gastados del anciano. «Es obvio que no ha tenido una vida fácil». Don Esteban sonrió con una paz que Miguel nunca había visto en nadie. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Durante todos estos años, pensé que necesitaba el dinero para vivir cómodamente después de pagarle a Roberto, pero me di cuenta hoy, viéndote trabajar con la misma pasión y dedicación que él, que el dinero nunca fue lo que realmente necesitaba». Se acercó a Miguel y puso una mano temblorosa sobre su hombro. «Lo que necesitaba era perdón, Miguel. Perdón por haber sido un cobarde, por haber abandonado al mejor amigo que jamás tuve, por haber desperdiciado el regalo de vida que él me dio. Y hoy, cuando me cortaste el cabello sin pedir nada a cambio, cuando me trataste con la misma generosidad que Roberto habría mostrado, entendí que él ya me había perdonado hace mucho tiempo». Miguel sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas sin poder controlarlas. «¿Por qué dice eso? Porque tú eres exactamente como él era, generoso sin esperar nada a cambio, trabajador sin quejarte de las dificultades, digno sin importar las circunstancias. Si Roberto hubiera estado orgulloso de algo en su vida, habría sido de haberte criado para que fueras el hombre que eres hoy». Don Esteban caminó hacia la bolsa y sacó algo más, una fotografía en blanco y negro, gastada por el tiempo y doblada en las esquinas. «Hay algo más que debes ver», dijo. Extendiéndole la fotografía con manos que no podían ocultar su temblor, Miguel tomó la imagen y la examinó con creciente asombro. En ella aparecían 2 hombres jóvenes, ambos con uniformes militares, sonriendo con la despreocupación propia de la juventud. Uno de ellos era, sin lugar a dudas, una versión más joven de don Esteban. El otro, Miguel sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. El otro hombre en la fotografía era idéntico a las imágenes que había visto de su padre en su juventud. Los mismos ojos, la misma sonrisa, la misma forma de sostener los hombros. «Esta fotografía fue tomada una semana antes del accidente», explicó don Esteban con voz quebrada. «Éramos tan jóvenes, tan llenos de planes y sueños. Roberto me habló durante horas sobre la barbería que quería abrir algún día, sobre los hijos que esperaba tener, sobre la vida que quería construir después del servicio militar». Miguel no podía apartar la vista de la fotografía. Era como estar viendo un fantasma, una ventana a un pasado que nunca había conocido.
«Puedo quedarme con esta foto. Es tuya», respondió don Esteban inmediatamente, «junto con todo lo demás, el dinero, la historia, el perdón que tu padre me habría dado si hubiera vivido lo suficiente para que yo se lo pidiera». Miguel se quedó en silencio durante largos minutos, procesando todo lo que había escuchado. Finalmente levantó la vista hacia don Esteban. «¿Qué va a hacer ahora? ¿A dónde va a ir?». El anciano sonrió. «He decidido que es hora de dejar de huir. Voy a buscar un pequeño apartamento cerca de aquí, algo modesto pero digno, y me gustaría, si me lo permite, ser un cliente regular de esta barbería». «Esta será siempre su casa, don Esteban», respondió Miguel con voz emocionada. «Y usted será siempre bienvenido aquí». Don Esteban se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió una última vez. «Miguel, hay una cosa más que debes saber en esa bolsa». Entonces, junto con el dinero, hay una carta que escribí para tu padre hace 15 años, cuando finalmente tuve el valor de enfrentar mi pasado, pero aún no el valor de buscarlo. Léela cuando estés listo. Creo que te ayudará a entender completamente lo que él significó para mí». Cuando don Esteban finalmente se fue, Miguel se quedó solo en su barbería, rodeado por el silencio y por el dinero que había cambiado completamente su futuro. Pero lo que más lo conmovía no era la seguridad económica que ahora tenía, sino la sensación de que su padre, de alguna manera misteriosa, seguía cuidando de él desde más allá de la muerte. Tomó la carta que don Esteban había mencionado y la abrió con manos temblorosas. La letra era cuidadosa, como la de alguien que ha puesto mucho tiempo y emoción en cada palabra. «Roberto, hermano de mi alma, han pasado 15 años desde aquel día en la frontera y no hay una sola jornada que pase sin que piense en tu valentía, en tu generosidad, en el sacrificio que hiciste por mí sin dudarlo un segundo. He buscado las palabras correctas para pedirte perdón durante todos estos años, pero no existen palabras suficientes para lo que hice. Te abandoné cuando más podría haber necesitado mi amistad. Huí como un cobarde en lugar de enfrentar mis sentimientos y agradecerte adecuadamente por haberme salvado la vida. Cada peso que he ahorrado, cada trabajo humilde que he aceptado, cada comodidad de la que me he privado, todo ha sido con un solo objetivo: reunir el dinero suficiente para buscarte y pagarle algo de lo que te debo. Sé que el dinero nunca podrá compensar el valor de una vida, pero es lo único que tengo para ofrecer. Espero algún día tener el valor de buscarte y entregarte esta carta en persona. Espero poder mirarte a los ojos y decirte que tu amistad fue el regalo más grande que la vida me dio, y que mi mayor arrepentimiento es no haber tenido la fuerza para conservarla. Si lees estas palabras, por favor perdona a un viejo tonto que ha pasado décadas aprendiendo lecciones que debería haber aprendido en su juventud. Tu hermano eterno, aunque indigno Esteban». Miguel dobló la carta cuidadosamente y la guardó junto con la fotografía. Entendía ahora que lo que había recibido no era simplemente dinero, sino el círculo completo de una historia de amistad, sacrificio y redención que había comenzado décadas antes de su nacimiento. Esa noche, mientras cerraba la barbería con un futuro por primera vez seguro, Miguel miró la silla donde había trabajado y donde su padre había trabajado antes que él. Ya no se sentía como el último guardián de un legado en decadencia, sino como el continuador de una tradición que había tocado más vidas de las que jamás había imaginado. Al día siguiente tendría un cliente regular esperándolo, un hombre que había pasado 25 años buscando redención y que finalmente la había encontrado en el simple acto de un corte de cabello gratuito. La barbería San Miguel no solo sobreviviría, florecería, alimentada por una historia de amor, sacrificio y perdón que trasciende generaciones, y Miguel sabía, con una certeza que calentaba su corazón, que su padre habría estado profundamente orgulloso de cómo se había desarrollado esta historia extraordinaria.